Saludamos entonces a todos los hermanos que están conectados a través del Facebook, también a los hermanos de capilla que estamos aquí presentes. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta primera reunión, primer domingo del año 2021. Parece mentira cómo pasó el año pasado en medio de algo atípico como ha sido y sigue siendo el virus, pero lo más importante es que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios, como decía Pablo, no está presa y podemos llegar a muchos lugares también en vivo y también a través de este vivo poder llegar a muchos lugares con la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando el libro de Josué. Les invito a abrir a los hermanos la Biblia en el libro de Josué. Nos quedamos allí en el capítulo 7 del libro de Josué. Y vamos a ver en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, el precio por robar a Dios del anatema. El precio por robar a Dios del anatema. Dios había establecido que la primer ciudad, Jericó, estaba dedicada a Jehová, al Señor. Eso era el anatema, era algo consagrado, dedicado, santo para Dios. Ellos no podían tocar nada de la ciudad, ¿se acuerdan? Y todo iba a ser consagrado, los primeros frutos, para nuestro Dios. Todo lo que era el oro, la plata, el bronce, el hierro, todo iba a estar consagrado para el tesoro de la casa de Dios. Pero vamos a ver que Dios le había, ¿se acuerdan?, dado una estrategia para no caer. Tenían que ir con los ojos fijos hacia adelante, no mirar a los costados ni atrás, porque Dios conoce el corazón humano. Conoce que tenemos un corazón que es engañoso y perverso. Pero vamos a ver que lamentablemente, a pesar de el mandamiento establecido por Dios y la prohibición, alguien va a pecar. ¿Y qué pasa cuando uno le roba a Dios del anatema? Y eso vamos a estar tratando en esta noche. Vamos a ver allí en el versículo 1, Josué 7:1, nos dice la palabra de Dios: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Aquí vemos la caída, aquí vemos el pecado, y por supuesto que después, más adelante, vamos a ver específicamente este hombre que se va a hacer famoso, Acán, por robarle a Dios. Como Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. En el Nuevo Testamento, qué fea fama, ¿no? Entregar al Señor, robarle a Dios. Y es un pecado gravísimo que va a encender la ira de Dios. Esto habla, ¿se acuerdan?, de la indignación, el furor de Dios se desató ante el pecado. Y por algo está escrito este libro histórico de Josué, para que nosotros podamos aprender sus enseñanzas, mis amados hermanos. Y queremos aprender. Muchas veces es lindo la victoria, es lindo ser vencedores, ¿no? Muchas veces uno habla con personas y siempre te están tirando, viste, allá arriba. Estamos del lado de la victoria en Jesús, gloria a Dios, todo, viste. Pero la verdad, yo no sé la vida de ellos, pero la mía tiene victorias, pero también tenemos derrotas, tenemos desánimo. No siempre estamos allá en el monte Sinaí con el Señor, ¿no es cierto? Y a veces podemos aprender también de las derrotas y del pecado que nos humilla. Y esto va a ser, creo, la enseñanza para nosotros en esta noche.
Entonces el pecado provoca, en primer lugar, la derrota frente a los enemigos. Cuando uno deja que el pecado entre en nuestra vida, ¿qué es lo que provoca? Provoca la derrota frente a nuestros enemigos. Y nosotros estamos rodeados de enemigos. Estamos rodeados de Satanás y sus demonios. Y hay personas malvadas y perversas que trabajan para él y siempre tratan de atacar a los hijos de Dios. Entonces podemos decir que lo primero que ellos tuvieron que pagar como un precio por haberle robado del anatema al Señor es la derrota frente a sus enemigos. Nos dice la palabra de Dios, versículo 2. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid, reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Esta ciudad de Ai significa, estaba estudiando esta palabra, significa escombros, significa ruina. Y justamente, qué casualidad que Israel va a tener que combatir esta segunda ciudad. Jericó ya fue completamente devastada, destruida. La historia de Rahab, que fue tan hermosa para nosotros, la salvación, ¿se acuerdan de ella y su familia? Todo era para el Señor. Pero en esta segunda ciudad, que significa escombros y ruina, justamente Israel va a encontrar la derrota. Nos dice la palabra de Dios, versículo 3, cuando volvieron a Josué, le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Por ahí hay una actitud un poco, ¿no?, de como cuando venimos de la victoria, vamos a jugar con suplentes, total le ganamos igual, ¿no? Un poco, siempre pasa que cuando tenemos victoria, cuando nos va bien, es como que tenemos una confianza desmedida, ¿no? Y entonces hay un poco de esto acá, porque van a mandar, no el ejército que era muy grande, sino dice 2 o 3 mil hombres. ¿Por qué? La conclusión es, ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3.000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai, y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. ¿Cómo le fue en esta segunda ciudad? Y vemos algunas cosas que ellos tuvieron que enfrentar. En primer lugar, tuvieron que huir, nos dice el versículo 4, huir ante los enemigos. Huyeron ante los hombres de Ai. Ahora, Dios no quería que su pueblo anduviera huyendo, sino que ellos hagan huir a los enemigos. Pero ¿por qué se da esta situación? Por el pecado. Por el pecado. Y el pecado siempre nos va a llevar a huir de nuestros enemigos. Dice que cuando uno agrada al Señor, aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Y a veces te vuelven locos los vecinos, te ponen música, te van aguijoneando, continuamente. Yo en la fiesta siempre oro, ¿no?, para estar tranquilo, para estar en paz, pero siempre es una lucha con la música del mundo, baile hasta el amanecer. A veces no podés descansar, tenés que trabajar o hacer cosas, y viste, estás en una continua presión en el mundo, ¿no? Lo primero que ellos experimentaron por primera vez, tuvieron que huir del enemigo, pero también la muerte, hermanos, murieron israelitas bajo la mano de los de Ai. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, unos 36 hombres fueron muertos.
Hubo muerte en el pueblo de Dios. Qué triste, ¿no? Lo que iba a ser una fiesta, una victoria, se transformó en huir y en la muerte de 36 hombres. Pero también fueron derrotados por los enemigos. Dice, los derrotaron en la bajada. Y como si esto fuera poco, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos dice el versículo 5, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Un corazón desfallecido, un corazón desanimado, un corazón bajoneado, podríamos decir. Todo esto te trae siempre tristeza, te trae una angustia del alma, ¿no es cierto, hermano? Y esto es lo que ellos experimentaron en esta ciudad segunda de Ai. Ahora, ¿cuál es el precio por robarle a Dios del anatema? Primero, la derrota frente a los enemigos, pero también paraliza y confunde al líder de Dios. Paraliza y confunde el pecado al líder de Dios, porque ellos tenían un hombre extraordinario, se llamaba Josué. Era un líder excelente, era un líder que se había preparado por 40 años bajo el liderazgo de Moisés. Era un hombre que tenía un espíritu y un corazón diferente. Pero cuando hay pecado en el pueblo, también llega a paralizar y confundir al líder de Dios. Vamos a ver eso. Lo vemos en el versículo 6 a 9. Dice, entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, una señal de dolor, de profunda congoja. Postrado delante de Dios, no entendía nada. Versículo 7, y Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Miren lo que dice Josué, ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. En otras palabras, él se está quejando contra Dios. La primera vez que Josué expresa una murmuración contra Dios. Está diciendo, ¿por qué no nos quedamos del otro lado del Jordán? ¿Para qué pasamos? Para ser derrotados. Qué tremendo, ¿no? El pecado del pueblo afecta al pueblo, pero también afecta al líder que Dios coloca. Lo vemos a Josué, en primer lugar, paralizado, porque dice en el versículo 6, ¿qué hizo Josué? Entonces Josué rasgó sus vestidos en señal de dolor por la derrota y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Ahí estaba Josué postrado, estaba paralizado, estaba decepcionado, estaba desmoralizado. Se queja contra Dios, murmura contra Dios. Por primera vez de la boca de Josué sale una queja. ¿Para qué nos hiciste pasar el Jordán? Qué tremendo, ¿no? Nunca lo vemos a Josué así. Pero también proyecta algo, un exterminio para toda la nación, porque miren lo que dice. Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espada ante sus enemigos? Versículo 9. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Qué está profetizando en medio del dolor y el desánimo el líder? El exterminio de la nación. Dice, ahora cuando se enteren los enemigos, nos van a venir a destruir y no va a quedar nadie. ¿Cómo cambió el pecado el corazón del líder, no? Un hombre de fe, un hombre santo, un hombre apartado, un hombre preparado, pero ahora vemos un hombre que está bajo la presión, y esto es algo importante como principio.
Nunca tomes decisiones cuando estás pasando por momentos o muy alegres o muy tristes. Nunca tomes decisiones cuando estás pasando momentos muy alegres o muy tristes. ¿Por qué? Porque te va a faltar objetividad. Y vas a decidir mal. Es lo mismo que vos vas reentusiasmado con la tarjeta del shopping y te emocionaste y dijiste, y entraste a pasar cuando fuiste que te gastaste 20.000 pesos. Ahora no llegó a fin de mes. Me emocioné. Estaba feliz, estaba dulce y le mandaba tarjeta y dijo, bueno, no pasa nada. O cuando uno está bajo la derrota, bajo el desánimo, a veces toma decisiones que pueden afectar tu futuro. Esperá que pase la circunstancia. No tomes decisiones emocionales. Son emocionales porque están manejadas por circunstancias que son momentáneas. Y por ahí, por tomar estas decisiones emocionales, ¿sabes qué pasa? Podés sellar tu destino y después es muy difícil volver hacia atrás. Entonces Josué, movido por las circunstancias, por la derrota, él está viendo su futuro. ¿Cómo lo ve? Dice, borrarán nuestro nombre de la tierra. La fatalidad está afectando al líder. No va a quedar nadie acá, Señor. Qué tremendo, ¿no? Y nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, porque todo esto que sucede surge por el pecado que Josué desconoce, que alguien robó del anatema. Él lo único que ve es la derrota, ve los 36 hombres que murieron y se desanima, murmura, se maneja por la fatalidad. Y bueno, por eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces estamos mal y tomamos decisiones como una reacción del momento emocional y después nos arrepentimos de lo que hemos decidido? Por eso tenemos que tranquilizarnos. Si estamos muy arriba, bajar. Y si estamos muy abajo, esperar que el agua baje para después tomar decisiones. No te dejes manejar por las emociones, porque vas a cometer grandes errores. Y después te vas a arrepentir y se te van a caer las lágrimas y decir, ¿por qué decidí de esta manera? Indudablemente que Josué no entiende el por qué, pero está reaccionando emocionalmente. Está murmurando contra Dios, decirle, ¿para qué no hiciste pasar el Jordán? Después de tanta bendición y batalla y adoración, ¿no? Y tantas cosas buenas que hace el hombre de Dios y el líder, ahora está confundido y está enojado y está frustrado. Ahora, esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué hace el pecado, hermano, cuando está en nuestra vida? Produce derrotas sobre el enemigo, paraliza y confunde al líder de Dios, pero vamos a ver el porqué de la derrota explicado por Dios. Dios le va a explicar a Josué el porqué de la derrota explicada por Dios. Lo vamos a encontrar del versículo 10 al versículo 13. Nos dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Josué, ¿cómo estaba Josué? ¿Se acuerdan? Postrado, hasta la noche estuvo. Le dice el Señor, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Lo primero que le dice, ponete de pie, deja de estar tirado ahí, deprimido. ¿Viste cuando estás en la cama que decís, me agarro una depresión, no quiero salir, no me quiero levantar, no quiero ver la luz del sol? Eso es peligroso. Dios dice, levántate, 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 porque yo estoy en control. Porque yo te voy a explicar a su tiempo y a mi manera por qué ha pasado esta derrota. Y a veces cómo nos cuesta entender los propósitos de Dios, ¿no, hermano? Y damos vuelta y pensamos y maquinamos y nos imaginamos y a veces nos cuesta. Dice Santiago 1.5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y le será dada sin reproche. La sabiduría ahí es para entender el propósito de las pruebas. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque Dios no nos va a hacer sufrir
como decía mi abuela, de balde. No está sufriendo por nada, está sufriendo para algo y por algo. Hay una razón para toda acción permitida por Dios en nuestra vida. Y hermanos, lo primero que le dice Dios a Josué, ponete de pie. Dejá de estar postrado en tierra, y acá le va a decir, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, también han robado y mentido, y además lo han puesto en sus propias cosas. Oh, yo me imagino la cara de Josué cuando Dios le muestra el porqué. Habrá dicho, ¿qué estoy haciendo yo acá desubicado, tirado? Pequé con mis labios, me quedé paralizado, estoy deprimido. Pero esto es por algo. Dios le dice, miren lo que dice, hermano. En primer lugar, dice, Israel ha pecado. Por algo fueron derrotados. No porque Dios no quisiera darles la victoria, sino porque había pecado. Israel ha pecado. En segundo lugar, han transgredido mi pacto. Yo les dije clarito, esto es para mí, no lo toquen. En tercer lugar, tomaron de las cosas dedicadas al anatema. Dice, han robado. Y esto es muy importante. ¿Qué es tomar del anatema de Dios? Es robarle a Dios. Porque eso era de Él y para Él. ¿Y cuántas veces nosotros le robamos a Dios? Le robamos la gloria, le robamos la honra, le robamos cosas que Él debería tener y no las tiene. La tienen otras personas, se la damos a otra gente, los recursos van para otros propósitos, pero no para la obra de Dios. ¿Y no es una forma de robarle a Dios? ¿No? Dios dice, han robado, han mentido. Y también dice la palabra, están entre sus cosas lo que me han robado. Dice el versículo 11. Y además las han puesto en sus propias cosas. O sea que alguno la tenía guardada en la tienda, escondido. O sea que la maldición estaba ahí, en el campamento. Tremendo, hermano, ¿no? Porque Dios lo dijo clarito. Miren, vamos a ver allí en el capítulo 6 qué pasaba si tocaban del anatema. No es que ellos carecían de conocimiento. Dios fue clarito. Josué 6:17. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. ¿Por qué Dios dice me robaron? Porque eso era de Él. Porque eso era de Él. Y dice versículo 18, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, 6:18, no sea que las codiciéis y tomando de las cosas del anatema, mire lo que dice, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. ¿Cómo estaba ese campamento de Israel por el pecado y el anatema que habían robado y habían escondido? Era un maldito campamento. Y lo digo así porque lo dice la palabra. Tremendo, ¿no? En ese momento, en esas condiciones, habían hecho maldito el campamento de los santos. Y también dice la palabra, y traigáis desgracia. ¿Cuáles fueron las desgracias? La derrota y la muerte de 36 hombres inocentes que fueron a pelear con toda la fe, con toda la mejor actitud y perdieron la vida. Y eso es algo también, hermanos, importante para nosotros. Nosotros somos individuos que formamos parte de un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia local es una mini representación de esa iglesia mundial, de todos los creyentes, de toda raza, de todo color, de todo pueblo, de toda nación que formamos la iglesia de Cristo que Él pronto viene a buscar. Una mini manifestación de esa iglesia mundial es la iglesia local.
Y a veces cuando nosotros actuamos individualmente y hacemos mal las cosas, decimos, pero ¿qué le va a afectar a los demás? Total, yo soy el que me hago responsable y me voy a perjudicar yo solo. Eso es una mentira del diablo. Es como que te rompas el dedo y digas, total, el dedo que sembró, tengo los otros 9, no me afecto, sigo adelante. No es así, ¿no es cierto, hermano? Nos agarramos todo el dedo y estamos ahí tratando de protegerlo, sanarlo, y está todo conmovido el cuerpo por el golpe que recibió un miembro. Si un miembro se duele, todos se duelen con él, y si un miembro se goza o es exaltado, todos nos gozamos con él, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿no es cierto, hermano? Entonces nos cuesta como creyentes entender que somos un cuerpo, que somos una familia, y que lo que nosotros hagamos y decidamos va a afectar a nuestra vida, a nuestra familia, pero también a nuestra iglesia. Entonces, eso es lo que Israel no entendió. Y eso es lo que la iglesia tampoco entiende. Dice, total, si yo peco, me embromo yo, que me discipline Dios. Total, ¿qué problema hay con los otros hermanos? Hermano, somos un cuerpo. Somos una familia. Somos miembros los unos de los otros. Y esto, el pecado de Acán hizo maldito al campamento de Israel y trajo desgracia sobre todo el pueblo y sobre el líder. Ese es el mismo principio para Israel, para la iglesia, ¿no es cierto? Y a veces uno no piensa, ¿no? Egoístamente dice, no importa, yo hago la mía. ¿Quién me va a ver? No está el pastor, dice, ¿viste? Muchos dicen, no, el pastor no está. Entonces, hay que tener temor de Dios, no del hombre. ¿Y Dios dónde está? En todo lugar. Y Dios ve absolutamente todo lo que pasa. Cuando Acán pensó egoístamente y se manejó por la codicia, por el pecado, él dijo, seguramente que nadie lo estaba mirando capaz. Josué ni se había enterado. Fueron a combatir contra Ai y ante la derrota, ahí empezaron a buscar y a sufrir las consecuencias, y entonces fue donde Dios les dijo clarito en el capítulo 7, volviendo nuevamente, hermanos, Israel ha pecado, también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No es que la dejaron en un collado por allá, sino estaba bajo la tienda, allí guardadito, ¿no? Lo que habían robado. Ahora, ¿cuál es el precio por el pecado? Versículo 12. Otra de las consecuencias, dice el versículo 12, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Esta es la primera cosa que ellos ya no podían hacer. Hasta que esto no se arregle, no se resuelva, ustedes nunca van a tener una sola victoria sobre su vida. Y nos pasa a nosotros creemos que a veces el pecado no lo confesamos, no nos apartamos, no tenemos temor de Dios y pensamos que las cosas van a seguir igual, que no pasa nada, que Dios no lo ve tan mal, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo donde el libertinaje y el cambio en el mundo nos está afectando tanto a la iglesia que ya no se ve tan malo el pecado. La inmoralidad, el robo, la codicia, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a perder el temor de Dios. Y dice, tal vez Dios ha cambiado. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Hermanos, no nos confundamos con lo que el mundo dice y piensa. A mí qué me interesa lo que dice el mundo. A mí me interesa lo que dice la palabra. Porque acá está nuestro código moral, nuestra conciencia está en la palabra. Y a veces uno empieza a escuchar la voz del mundo y dice, parece que no es tan malo. Yo veo como creyentes
que se han casado y han hecho un pacto delante de Dios, se han divorciado y están con otro creyente como si nada. Y suben a Facebook las fotos y dicen, qué lindo esta nueva pareja, que Dios los bendiga. Otro ignorante, ¿no? Dice, que Dios los bendiga. Entonces, ¿qué es el matrimonio entonces? ¿A dónde está el pacto que hemos hecho delante de Dios? Ante la primera de cambio, algo que no me gustó, te dejo. Y me busco otra. Esto es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Divorcio en el pueblo evangélico. Y lo ven no tan mal, ¿eh? Todos lo hacen ya, ¿no? Y así el mundo va manejando la iglesia y no la palabra. Pero no nos equivoquemos, porque Dios no ha cambiado y sus mandamientos siguen siendo como Dios. No hay variación. Nosotros nos manejamos no por lo que el mundo dice, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo primero que le dice Dios, ya no pueden los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Olvídense. En segundo lugar, vuelvan la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. Anatema, el concepto es maldito por Dios. No van a poder triunfar porque están siendo maldecidos por Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero otra cosa dice, algo tremendo que te pueda decir Dios de esta forma, no estaré con vosotros, no estaré con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Dios no estará con su pueblo, le dice a Israel, si ustedes no destruyen lo que han robado. Ya no lo devuelvan, destrúyanlo. Hermano, ¿qué es un cristiano? Por supuesto que en la gracia, la presencia de Dios no nos deja. A diferencia del Antiguo Testamento, Dios moraba con su espíritu en ciertos individuos y temporalmente, ¿entienden? Como Sansón, el espíritu de Jehová venía sobre Sansón y tenía una polenta y rompía todo y mataba un león y arrastraba las puertas de la ciudad y mataba a 1000 con una quijada de burro. Hasta que un día reveló su secreto, dijo, mirá el pelo, le dijo a Dalila. Le cortaron el pelo, le arrancaron los ojos, lo pusieron a moler grano, se rieron y burlaron de él, hasta que él tuvo que arrepentirse, llorar. Terminó siendo juguete de los enemigos. Se apoyó sobre esas dos columnas, hermano, y clamó a Jehová para que le dé la venganza sobre sus dos ojos. Y allí mató más de 3000 personas que estaban en la fiesta de los filisteos, más que en toda su vida, y allí murió Sansón con sus enemigos. No, pero ese es el Dios del Antiguo Testamento. El del Nuevo no, es más amigable, es más piola que el del Antiguo. ¿Viste? ¿Para qué está el Antiguo y el Nuevo? Para tener un equilibrio de cómo es Dios. Si yo estoy en una sola parte, voy a tener un concepto errado de la persona de Dios. Por eso es bueno tomar el Antiguo, tomar el Nuevo y aprender de la palabra de Dios. Ahora, hermano, le dice Dios, no estaré con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. No estaré. Si Dios no está en medio de nosotros o en lo que estamos haciendo, nosotros tenemos garantizada la derrota. Si Dios no está en medio de lo que hacemos, en los planes que tenemos, en las obras que hacemos, en las metas que ponemos, estamos destinados al fracaso. Y Dios le dijo, ustedes no pueden enfrentar ya más a sus enemigos, hasta que no destruyan lo que me robaron. Pero también, mi presencia ya no va a estar si ustedes no quitan el pecado. Tremendo, ¿no? Como dice, hermanos, a veces nos puede pasar como creyente. Vamos a ver el Salmo 139, que es un salmo magnífico, ahí donde aprendemos los atributos, especialmente
omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, escrito por David. Y a veces también en lo personal tenemos que pedirle a Dios que haga un examen de nuestra vida, un examen de nuestra conciencia. Por ahí hay cosas que las hemos guardado, las hemos escondido, no las hemos confesado, no nos hemos apartado. Y esa es la razón por la que nuestra vida no prospera, nuestra familia no avanza, no hay victoria sobre el enemigo. Entonces, el salmista David, en el Salmo 139, versículo 23, dice lo siguiente: escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Hermanos, qué hermosa oración para que Dios pueda mirar nuestro interior, nuestra conciencia, nuestro corazón allá en lo más recóndito, que nadie ve, ni el pastor, ni los hermanos, ni yo lo veo. Y le diga: Señor, haceme un examen, como dicen, de conciencia, analizate, arrodillate, pedile a Dios que te muestre si hay algo que está guardado, que es algo sucio, que es algo que tiene que salir, que hay algo que confesar, que hay algo que pedirle perdón al Señor. Porque si no, su presencia no la vamos a experimentar, no la vamos a sentir, y todo lo que hacemos parece que todo va para atrás. ¿No te sentís a veces que no avanzás, que estás estancado espiritualmente? Que tenés años, pero no ves el avance de acuerdo a los años que tenemos. Y tal vez puede ser, digo, para cada uno de nosotros, que necesitamos hacer esta oración que David ha hecho. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes o mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, dice la versión 60, ¿no? Camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes por qué? Porque David fue un hombre santo, un hombre que fue por 40 años el pastor de Israel, el dulce cantor, el autor de casi la mitad de los salmos, pero un día miró a una mujer, la codició desde el terrado, y ese hombre santo se transformó en un hombre que pecó, que codició, que estuvo con Betsabé, y dejó de pedirle a Dios que lo alejara y que le mostrara la perversidad de su corazón. Todos los que estamos acá tenemos este corazón, engañoso y perverso, sin excepción, porque la naturaleza de Adán caída está en nuestros corazones. Y lo único que nos puede ayudar y salvar es rogarle a Dios que haga un examen. Josué estaba postrado, desanimado. Dios le dijo: levántate, porque hay pecado en Israel. Buscalo, eliminalo. Si no, yo no estoy más con ustedes. Algo que el padre espiritual de Josué en Éxodo 33, vamos a buscar ahí, hermanos. Éxodo 33, versículo 15. Este es uno de los versículos que más me gusta, porque lo dice Moisés, un hombre santo de Dios, ¿no? Dice Salmo 33, 15. Entonces le dijo Moisés, está hablando con Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, no nos muevas de este lugar,
Señor, si tu presencia no va, me quedo acá. Aunque parezca un seco desierto, un infierno terrible, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú no nos acompañas, no nos saque de acá. Porque vamos a ir a la muerte, vamos a ir al fracaso y vamos a ir al exterminio. El éxito está en la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? No está en lo económico, no está en lo académico, no está en lo deportivo, no está en la fama y en la gloria de este mundo, sino en que la presencia de Dios, y eso es lo que le preocupaba a Moisés, nada más. Señor, si vos no venís conmigo, me quedo acá. Y eso es algo que Israel tenía que examinar si ellos querían continuar y Dios iba a quedar y los iba a abandonar. Tremendo, ¿no? Volviendo a Josué 7, versículo 12, segunda parte, dice: no estaré más con vosotros, condicional, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema en medio de vosotros. No voy a estar a menos, condición, que saquen, eliminen, quiten el pecado. No cuenten conmigo. Y ahí está la victoria. La victoria y la presencia de Dios nos van a alentar, a apoyar, pero siempre en las condiciones como Dios nos pide, hermano. No es como nosotros nos gusta o queremos, ¿no? Por eso hay gente que busca iglesia, viste, de acuerdo a lo que quiere y le gusta. Cuando fue una iglesia que le dijeron algo que no le gustó, dice: no, este pastor no sabe nada, me voy a otra. Acá no me quieren casar de vuelta, pero hay otro pastor allá que me da la bendición. Ah, bueno, andá. ¿Viste? O sea, hay iglesia para de acuerdo a la persona y al pecador que venga. Pero no de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra no va a cambiar, hermanos. Ahora, vamos a ver por último los pasos para quitar el anatema, porque es algo importante decir que Dios te dice la verdad, te duele a veces, pero no te deja postrado. Te da los pasos para que puedas eliminar esa maldición, quitar eso que te está estorbando. Me gusta porque dice el versículo 13, ¿cómo podemos los pasos para quitar el anatema? Primero necesitamos un líder que esté de pie, dice el versículo 13. Levántate. En el versículo 10 dice, el Señor le dijo a Josué: levántate. Postrado, tirado, desanimado, derrotado, no vas a poder vencer el pecado. Tenés que pararte, ponerte de pie. Un líder parado, de pie, va a poder ayudar a la congregación, ¿no es cierto? En cuanto al pueblo, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Ahora yo me imagino Josué, ¿no? Pasó de estar dolorido, rasgó su ropa, se tiró y se postró delante del arca hasta la medianoche. Dios lo enfrenta y le dice: Josué, ponete de pie, ¿qué haces ahí tirado? Empezó a murmurar, después habrá pedido perdón, ¿no? Dice: hay pecado, Josué. Esto no pasó por casualidad, pasó por causalidad. Por causa del pecado estás sufriendo la derrota y vos tenés que tratar de salir adelante. Tenés que hacer que esto se pueda sacar de en medio, como un cáncer que si no lo quitas te va a contaminar y va a terminar con la muerte del cuerpo, ¿no es cierto, hermano? Entonces, así es el pecado. Lo tenemos que ver no como algo que todos hacen, que es común, que ya se menciona con otra palabra, ¿viste? Ya tiene otra definición para que no suene tan feo, pero sigue siendo pecado. Dios lo sigue llamando pecado y tenés que aceptarlo, la voz de Dios en tu mente.
y en tu conciencia. Entonces dice, ¿cuáles eran los pasos? Versículo 14, por la mañana os acercaréis pues por tribus. Vayan anotando los pasos. Primero por tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. O sea que venía por una por una. Primero la tribu, en segundo lugar. Y será que la tribu que el Señor señale, o sea, suponete que fuera Judá, se acercará por familia. De Judá viene la familia varón, la familia Ratibel, la familia. ¿Qué te parece? Y así, ¿no? Va nombrando a la familia. La familia Astorga. Vayan pasando, muchachos. Ahora, qué bravo esto, ¿eh? Yo me imagino, ¿no? Y pasaba transpirando alguno. Dice, acá nos van a agarrar. Pero había que identificarlo. Primero la tribu, después la familia, que el Señor señale. Se acercará por casas. ¡Ja! La casa de fulano, la casa de Mengano y la casa que el Señor señale, se acercará hombre por hombre. Fue buscando tribu, ¿qué más? Familia, casas e individuos. Así que Dios, su espíritu escudriñador, iba a ir buscando hasta que revelara a quién había sido el que trajo la derrota y el pecado sobre Israel. Ahora, ¿cuál es el precio tremendo que iba a pagar esa persona? Versículo 15. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él, todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. ¿Cómo iba a morir esa persona? Quemado. Cuando la ira de Dios se despierta o se desata, como dice el capítulo 7, versículo 1, la ira es el fuego consumidor de Dios. Y fuego consumidor está hablando de juicio de Dios. ¿Viste que hay gente que canta, manda fuego, Señor? ¿Qué estás pidiendo? Fuego es juicio de Dios. Destrucción en una forma horrible y terrible, Dios purificando el pecado mediante el fuego. En el monte Sinaí eso era un humo, un estruendo y fuego que nadie se quería acercar a la presencia de Dios. Y ahora van a ver un aspecto de Dios, un Dios santo que juzga el pecado. Lo habían visto como pastor, ¿se acuerdan? En el desierto, como proveedor a través del maná, del agua que venía en la roca que les seguía que era Cristo, como guerrero poderoso cuando se encuentra con Josué. Pero ahora van a ver otro aspecto de Dios, un Dios que se aira, y cuando Dios se aira, la destrucción va a venir. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 29? Hay gente que dice todavía que tener temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Ahora, te quiero decir que no es así. No es así. Si vos no le tenés miedo a Dios, nunca te vas a someter, nunca lo vas a respetar, nunca vas a creer que puede traer consecuencias sobre tu vida. Miren lo que dice Hebreos, vamos a ver el versículo 28. Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibisteis un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Son dos cosas distintas. ¿Y cómo obtengo el temor? Mira cómo termina el 29. Porque nuestro Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. ¿Le tenés miedo al fuego? ¿Te gustaría morir quemado? ¿Cómo serán destruidas las almas condenadas en el infierno? Fuego eterno, que nunca se apaga, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, dijo Jesucristo. Esto es el infierno. Si tú no tienes miedo a un Dios que puede echarte al infierno, ¿a qué le puedes temer? ¿A una araña, una serpiente?
¿Entienden? Y eso es lo que debe producir en el corazón del creyente el temor a Dios. Saber que no se juega, que no podemos hacer lo que queremos sin tener que sufrir las consecuencias. Que Dios las determinará. Nosotros no sabemos cómo actúa Dios con cada uno, en cada caso, en cada situación. Algunos pasan apenas, ya no están. Otros permanecen. Otros Dios tiene misericordia, de acuerdo a cada uno. Pero sí saber que cuando uno viola el pacto y peca deliberadamente, como lo hicieron acá, nos dice el versículo 15, será que el hombre será sorprendido en las cosas de cada anatema, será quemado él, todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Así que hermanos, que podamos en esta noche tener otro aspecto de Dios, que también es parte de nuestro Dios, ¿no? Por ahí te gusta alguna historia más que otra, pero son todas importantes para formar un concepto de cómo es Dios. Dios es un Dios de santidad. Y cuando Él marca una consecuencia, ponele la firma que lo va a cumplir. Podemos aprenderlo y podemos no caer en esto. O podemos hacerlo, pasarlo por alto y experimentar el dolor de lo que es ser disciplinado por el Señor. El fuego iba a caer sobre aquel que le robó, que mintió y que escondió, para que el campamento de Israel pueda nuevamente estar en condiciones de enfrentar a los enemigos y Dios cumplir sus promesas de darle esa tierra para que su pueblo pueda habitar y disfrutar de esa herencia que el Señor tenía preparada. Vamos a terminar orando y agradeciéndole a nuestro Dios por este tiempo.